Buenas tardes a todos los amigos del canal. Vimos hace unos videos, varias semanas atrás, el tema de entrepisos sin vigas, o sea, el sistema, la tipología de losas apoyadas en forma directa sobre columnas. No solamente en esta tipología es importante el tema que vamos a ver hoy, sino también, por ejemplo, en columnas apoyadas sobre fundaciones aisladas o plateas de fundación sin nervios. El tipo de falla que se puede producir y que es más crítico se denomina punzonado. Vamos a ver 3 videos de este tema, 2 que vamos a plantear los aspectos teóricos y las fórmulas de diseño, y en el tercero desarrollaremos un ejemplo de un entrepiso sin viga de dimensiones usuales, en donde trataremos de realizar la verificación del punzonado, es decir, la realizaremos adrede, no va a verificar, y vamos a ver qué opciones tenemos planteando diferentes alternativas de solución a ese problema, para que quede un poco más los 2 primeros videos conceptuales fijados con ese tercer video. El corte en losas, en las losas y zapatas de fundación, la resistencia en la cercanía de las columnas y cargas concentradas o reacciones es determinada por la más severa de las 2 siguientes condiciones: corte en una dirección tipo viga y corte en 2 direcciones punzonado. Como comentario, yo les voy a expresar lo que menciona el código ASI 318-2005 y nuestro reglamento de nuestro país, pero en la actual versión del ASI 318-2019 hubo algunos cambios interesantes como para verlos. Después les voy a hacer el comentario respectivo. En plateas, por ejemplo, con nervios en una sola dirección, las losas trabajan solamente en esa dirección, y en ese caso puntualmente el diseño al corte puede ser relevante en las losas de platea, porque las reacciones del suelo usualmente generan cargas de mucha mayor magnitud que las que frecuentemente enfrentan las losas en distintos niveles, las sobrecargas de uso que enfrentan las losas. Acá podemos observar el tema del corte en una dirección y el punzonado, que es un corte espacial, una superficie de falla espacial en una base aislada. Tenemos la columna que apoya sobre la base. Después veremos cómo definimos la zona crítica de falla por punzonado. En este caso lo marcamos como sección crítica para corte en 2 direcciones. Esa sección, que es igual al lado de la columna más D, que sería la altura útil a cada lado, D sobre 2 a cada lado, o sea, D en total, constituiría el perímetro crítico, del cual vamos a hablar en un rato más. El corte en una dirección se va a manifestar en la zona con doble rayado, por ejemplo, cuando la reacción del suelo sobre la base, de abajo hacia arriba, tienda a seccionar ese segmento de base respecto del resto. Entonces, cuando verificamos el corte de una dirección, tenemos que aplicar los conceptos de diseño del corte, que aún no hemos visto en los videos, y sobre esa base hacer el chequeo. Las áreas tributarias de que cargan para generar corte en una dirección es la doble rayada en esa dirección, y el rayado simple es para el punzonado mismo. Con respecto al comportamiento en 2 direcciones, situación que suele ser determinante para las losas apoyadas en forma directa sobre columnas, o, como dijimos a la izquierda, para losas apoyadas sobre plateas de fundación sin nervios o bases aisladas, se denomina punzonado, y la rotura es, como vemos, de tipo espacial. El corte en 2 direcciones o punzonado es en general crítico y nos condiciona el diseño de los sistemas de losas que apoyan en forma directa sobre columnas. Por eso, cuando vimos los videos de entrepisos sin vigas, parte A y parte B, lo mencionamos varias veces. ¿Qué tipo de fallas se presentan? Abruptas, frágiles, con consecuencias generalmente catastróficas, porque cuando una losa falla por punzonado, se desploma
y cae sobre las inferiores y se produce la rotura en cadena, sin ningún tipo de aviso previo, con el daño consecuente y la pérdida de vida. Acá tenemos arriba un ejemplo de una falla dúctil por flexión en un entrepiso sin vigas, en donde se generan muy marcadas deformaciones y cuadros de fisuras que nos alertan. Y abajo la falla por punzonado, que es prácticamente sin aviso previo, de golpe caen las losas, generándose la falla que mencionamos. Acá se estaban llevando adelante 4 módulos de 26 plantas en Estados Unidos, y cuando se estaba hormigonando el módulo 2, la losa 24 apoyada sobre la losa 23, se produjo este lamentable hecho que colapsó la losa 23 por el peso del hormigonado y los equipos de la losa 24, cayó sobre la 22 y cayó sobre todas las inferiores, generando la falla completa de ese módulo. Acá vemos una falla en un estacionamiento en España, de un entrepiso sin vigas. La pauta de que es absolutamente frágil y sin preaviso lo da que los vehículos están ubicados todavía en la planta de estacionamiento. No hubo ninguna posibilidad de que los usuarios lo retiraran. Un detalle de cómo quedó uno de los vehículos apoyado sobre las cabezas de las columnas que punzonaron las losas. Particularmente críticas frente a esta situación son las uniones de borde de losa exterior sin viga de borde con las columnas. O sea, las columnas de borde son muy sensibles a este tipo de falla. ¿Por qué? Porque parte del momento flector que se transmite de la losa a la columna se transmite por excentricidad de corte, generando un incremento en las tensiones de corte perimetrales de tipo trapezoidal, como el que vemos, ante un momento de ese signo, con un corte sensiblemente mayor en la cara B1 al que tendría solo derivado de las cargas de peso propio. Y a su vez el perímetro crítico consta de 3 lados, B1 2 veces y B2. Hay un lado que es el lado libre que no aporta al perímetro crítico. Por supuesto que esto lo podemos atenuar con una viga de borde. La falla por punzonado se produce a lo largo de 2, 3 o 4 lados de un cono de pirámide truncada, con una inclinación, las fisuras genérica tita, vamos a hablar ahora de eso, seccionando la columna con ese tronco de la losa como hemos visto en las fotos. Respecto a la superficie o la sección de rotura, el ángulo de rotura del tronco pirámide puede variar entre 30 grados y 45 grados según las dimensiones relativas de la losa y la columna, o bien por presencia o ausencia de armadura de flexión. Siempre va a haber armadura de flexión, entonces esta no es una variable tan relevante. En presencia de armadura de flexión tiende a acercarse a 45 grados el ángulo de falla. En general, a los fines del diseño, es bastante complejo. Imaginémonos que tenemos que determinar la superficie troncocónica de falla para evaluar una resistencia de falla a través de superficie y evaluar la resistencia al punzonado de esa sección. Desde el punto de vista teórico puede ser apasionante para un investigador. Desde el punto de vista práctico, para nosotros que estamos diseñando estructuras, en esta etapa o en esta instancia, es un dolor de muelas, ¿no? Mal expresado, perdón. Es complejo evaluar esa superficie de falla para evaluar la resistencia. Entonces, la totalidad de los códigos y reglamentos dicen, bueno, lo que vamos a hacer es tomar una superficie normal al eje de la losa, equidistante de la cara de la columna, una distancia tal que represente esa sección en las 4 caras o 3 caras según la posición de la columna, la sección de falla equivalente a la sección crítica inclinada. Y la distancia ubicada de la cara de la columna que se define a la superficie de falla es una variable que depende de los códigos y fue evolucionando con el tiempo, y el perímetro total al que define esa superficie, que luego desciende y abarca todo el espesor de la losa, ese perímetro se denomina perímetro crítico.
La forma de establecerlo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Para Talbot era la sección normal al plano de la losa distante de la columna, un valor igual a la altura h de la losa. Era muy optimista este hombre en su momento, en base a las experiencias que tenía. Graf, en cambio, se volvió muy conservador, era la sección delimitada por el perímetro de la columna, criterio que en su momento fue adoptado por el proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón, llamado PRA del año 64 en Argentina, que luego no se transformó en reglamento. Ahora, el criterio moderno, concordante con el Código ASI 318-2005 y otros códigos, es considerar la sección crítica como aquella ubicada a una distancia igual a la altura útil sobre 2 de la cara de la columna en todo el perímetro. Entonces vemos la definición de Talbot, muy optimista, la definición de Graf, muy conservadora, y el criterio moderno para definir actualmente lo que es el perímetro crítico equivalente y la superficie de falla. La superficie de falla va a ser una sección de altura h o d, la altura útil, y cuya superficie total es esa altura por el perímetro definido en línea punteada. Cuando hay capiteles o ábacos, se deben evaluar todas las posibles superficies de rotura que se puedan presentar o diferentes perímetros críticos. Por ejemplo, acá vemos un ábaco y tenemos una posible superficie de falla en correspondencia con el nacimiento de la columna con el ábaco, donde la losa tiene un espesor H2 mayor y una altura útil de 2, y donde termina el ábaco se puede generar potencialmente otra posible superficie de falla. Entonces también hay que evaluar con esa altura de útil de 1 menor la resistencia de esa superficie de falla. Si bien el perímetro crítico de la zona 2 es mayor que el de la zona 1, la altura es menor. Entonces el que arroje la menor resistencia va a ser el que defina la resistencia al punzonado de la unión losa-columna. Las dimensiones mínimas reglamentarias que establece el Código ASI 318-2005 o el CIRSOC 201-2005 para definir un ábaco es que el sobreancho de la zona de la losa en contacto con la columna se extienda como mínimo L sobre 6, donde L es la distancia entre eje de columnas aledañas a cada lado, y el sobreespesor sea como mínimo un 25% mayor al espesor de la losa fuera de los ábacos. No quiere decir con esto que el ábaco que definamos sea más extenso o de mayor altura, sino que este es el valor mínimo. Acá hay una foto de una ejecución con ábacos, es un local con estacionamientos. Los entrepisos sin vigas son muy aptos para subsuelos de estacionamiento porque nos permiten economizar en profundidad en excavación y ganamos altura útil al evitar las vigas. Diferentes perímetros críticos según la geometría de las columnas, vemos acá, ubicados a d sobre 2 de la cara de la columna. Siempre tratamos de determinar naturalmente el menor perímetro crítico potencial o posible. Cuando hay una columna de borde, tenemos que evaluar la posible existencia del perímetro crítico en solo 2 de sus lados. En una columna de esquina, por ejemplo, como vemos abajo, ¿qué pasa? Que solamente tenemos 2 lados para aportar resistencia al punzonado. Entonces es una situación crítica la de las columnas de esquina y las de borde. Acá vemos diferentes situaciones que se pueden presentar con columnas cercanas al borde de la losa libre, si la losa no tiene vigas de borde. Una columna circular puede tener un perímetro crítico interno a la losa, como vemos arriba en A, o si está muy cercana al borde, la superficie de falla puede ser la que compromete los bordes. Entonces hay que definir en el dibujo A el perímetro crítico superior y el inferior, cuál es el menor. En B pasa algo semejante, como una losa con lados oblicuos, y en C pasa algo semejante con una losa donde la columna está cercana a un borde paralelo. Entonces siempre hay que tener cuidado y analizar más de una superficie eventualmente potencial de rotura para ver cuál es la que arroja la menor resistencia.
Las zonas de influencia para determinar las cargas por punzonado son, por ejemplo, en la columna de abajo central, la zona rayada es el área que compromete a esa columna misma. O sea, hacia arriba es la mitad de la distancia con la columna superior y hacia los costados es la mitad de la distancia con las columnas laterales. Entonces la zona rayada es la superficie que se supone cargada de la losa que se transmite por punzonado a esa columna. Abajo y a la izquierda, vemos una columna de borde con el área de superficie de carga correspondiente, y a la izquierda arriba vemos una columna de esquina, que naturalmente tiene una superficie de influencia de carga menor. En general, de las experiencias y ensayos que se han desarrollado a lo largo del tiempo y se siguen desarrollando, como comentario, en el código ASI 319, el código ASI 318 del año 2019, la última versión, se han hecho modificaciones en las ecuaciones, así que imagínense que esto sigue evolucionando a lo largo del tiempo. Se establecen entonces distintos factores que inciden en forma significativa en la resistencia al punzonado de la unión losa-columna. Solo para mencionar algunos, la sección de rotura o perímetro crítico, como vinimos hablando, la resistencia del hormigón, ya vamos a ver que básicamente nos interesa la resistencia de tracción del hormigón, el tipo de agregados, la relación entre las dimensiones de la losa y de la columna. A modo de ejemplo, supongamos que alguien me dice: quiero hacer una columna muy pequeña, de 25 por 25, pero no se preocupe, ingeniero, porque la losa la vamos a hacer de 40 centímetros de espesor para que verifique el punzonado. Ya intuitivamente, aunque no hayamos estudiado el tema, nos damos cuenta que esa falta de correlación entre las dimensiones de losa de apoyo y la columna no va a funcionar correctamente. Después veremos que hay parámetros que nos permiten de alguna forma evaluar esas variables. La forma de la columna, la forma más eficiente será la circular o cuadrada, las demás van perdiendo en eficiencia en la medida que se va alargando una de las dimensiones respecto de la otra, el momento flector que eventualmente transmite la unión, la armadura de flexión, la armadura de punzonado en el caso que hayamos decidido colocar. Usualmente uno trata de evitarlo porque es más económico no colocar esa armadura de punzonado. Y el espesor H de la losa para valores mayores a 25 centímetros. El punto 9 es el que se incorporó como variable en el código ASI 318-2019. En las expresiones que ustedes van a ver a continuación, que se corresponden con el ASI 318-2005 y hasta el 2014 inclusive, no estaba incorporado el espesor de la losa como una variable. En realidad existe una compleja interacción entre las distintas variables, el tipo de rotura es espacial, utilizamos criterios simplificados, aproximados, que suponen una superficie idealizada de rotura, como hablamos anteriormente, definida por ese perímetro crítico a una cierta distancia a la cara de la columna. Con respecto a la armadura negativa de flexión, las opiniones sobre la capacidad de aumentar la resistencia al punzonado por parte de esa armadura es dividida. Según el Comité Europeo del Hormigón del año 78, de esa armadura podía incrementar la capacidad del punzonado según un factor 1 más 50 la cuantía promedio, ρL, que era raíz de la cuantía en X por la cuantía en Y, menor que 0,08, pero el código ASI 318-2005 no lo considera. Lo que sí reconoce es que se mejora la ductilidad y el comportamiento de la estructura en su conjunto en la medida que esa cuantía es más elevada. Con respecto a la armadura comprimida por flexión, todos los códigos y reglamentos coinciden en que no aporta la resistencia al punzonado. Estamos hablando en el dibujo inferior, la armadura inferior de la losa en contacto con la falla. Pero ¿para qué función es sumamente importante esta armadura? Si se produjese la falla por punzonado de la losa y se produce la falla troncocónica, esa losa, si la armadura inferior que se ha colocado
es la adecuada y está anclada debidamente a ambos lados de la falla dentro de la losa y pasa en forma continua por la columna, puede evitar que esa losa caiga sobre las inferiores y se produzca lo que vimos en la foto, una falla en cadena de todas las losas de los niveles inferiores. Lo que queda es la losa actuando como una membrana colgada de esas armaduras y por supuesto hay que demolerla posteriormente, pero puede evitar la falla global de la estructura y la pérdida de vidas. ¿Cuánto vale esa armadura en cada dirección? Esa armadura en cada dirección se puede aproximar como 0,5 de la carga última por la superficie de influencia que genera punzonado dividido el factor de reducción correspondiente por la tensión de fluencia. Un factor crítico si colocamos esta armadura inferior es la longitud de anclaje a cada lado de la falla, tiene que ser generosa y mayor que la mínima. Con respecto a los huecos en las losas, a través de los mismos se pasan servicios, entonces es inevitable que en algún sector de las losas haya huecos. Lo que tenemos que tratar de evitar que los huecos estén cercanos a las columnas. ¿Por qué? Porque disminuye la sección del perímetro crítico de punzonado y la resistencia al punzonado. Hay diferentes criterios, como vemos en los dibujos, para evaluar cuánto es la disminución. Hay autores que dicen, bueno, como en el primer dibujo A, del baricentro de la columna tracemos dos rectas que bordeen la zona enrayada que es el hueco y esa es la zona de punzonado que perdí, de perímetro crítico, cuando evalúo la resistencia. Hay otros autores que dicen, bueno, pero ahí generas una simetría, entonces lo que te conviene es hacer lo mismo hacia el otro lado y restarle una superficie equivalente de perímetro crítico en el lado opuesto. El fenómeno entonces se puede producir ante la presencia de una carga concentrada importante aplicada sobre un elemento bidimensional de espesor limitado, que puede ser una losa o una fundación, entre otras cosas. Acá vemos un caso particular, me tocó trabajar es un puente sobre el vertedero de una presa, donde diseñamos este puente en hormigón armado y el elemento que había que colocar posteriormente a ejecutado el puente las compuertas radiales en 3 segmentos. Cada elemento de la compuerta pesaba, no recuerdo exactamente, pero entre 30 y 35 toneladas de segmentos de círculo. Y se montaban desde el mismo puente sobre el vertedero. Como tenían que ubicarse a una cierta distancia hacia aguas abajo, la grúa tenía que tener una capacidad portante importante. La grúa es una American de, creo, si no recuerdo mal, 120 toneladas de peso. Y en la situación más desfavorable, cuando estaba colocando el segmento de compuerta, que eran 3, en la posición hacia aguas abajo, en las dos patas que apoya, una marqué con amarillo y la otra se ve cerca de los operarios, se transmiten prácticamente cargas concentradas del orden de las 70 toneladas sobre la losa del puente mismo. Entonces esto constituye una carga concentrada severa de orden dinámico, que aparte no sabemos dónde va a estar aplicada porque la grúa tiene que posicionarse en diferentes lugares en cada uno de los vanos del vertedero, eran 6, según el operador para ubicarse en la forma más cómoda. Entonces la grúa transmitía en la situación más crítica la totalidad de la carga en 2 de sus patas. Tuvimos que verificar el punzonado de esa losa naturalmente para esa carga de 70 toneladas estática que había que amplificarla por las condiciones de la naturaleza dinámica que cuando uno estaba presente observando el trabajo eran más que evidentes. Con respecto a la resistencia aportada por el hormigón BC, la resistencia que según establece el código ASI 318-2005 no puede desarrollar una única expresión. ¿Por qué? Porque los parámetros son muchos, entonces desarrolla estas 3 expresiones donde trata de incorporar la mayor cantidad de variables que mencionamos. Ahora vamos a hablar qué es cada cosa, y la que menor valor arroje de las 3 nos da el valor de BC que resiste la unión.
La número 3 es la que define normalmente la situación para columnas cuadradas o circulares. Raíz de F'C, ¿qué nos está diciendo? F'C es la resistencia característica a compresión. Cuando está la raíz, está hablando de tracción, ¿sí? Indirectamente. B0 es el perímetro crítico, ya lo vamos a ver. D es la altura útil. Entonces, la expresión 3 se corresponde y arroja las menores resistencias para columnas cuadradas y circulares. Por otro lado, la ecuación 1, por ejemplo, tiene en cuenta cuando la columna no es justamente cuadrada y es rectangular, donde beta es un coeficiente que se ve afectado por la relación de lados. Entonces, cuando la columna empieza a tomar una dimensión dominante, ¿sí?, tendiendo a ser un rectángulo, la ecuación 1 suele ser la definitoria. Pero no hay que decir la ecuación tal va a ser, no, hay que calcular las 3. Y la 2, ¿qué tiene en cuenta? Dos cuestiones interesantes. Alfa, que es la posición de la columna central con los 4 lados de perímetro, columna de borde con 3 o columna de esquina con 2, con distintos valores. Y una cuestión más que les comenté, D es altura útil y B0 el perímetro crítico. ¿Qué nos están queriendo evaluar con esa relación? Justamente que la sección de la columna y el espesor de la losa sean razonables, ¿sí? O bien, la otra opción, que sería un planteo ilógico, es, no, mire, ingeniero, vamos a hacer una columna de 60 por 60 o 80 por 80 cuadrada y una losa de 12. A ustedes todavía no tienen idea de magnitud, bueno, los que no hayan hecho el diseño, pero las losas de los entrepisos sin vigas son del orden de 20 centímetros para arriba, entonces 12 es muy poquito, pero a lo mejor sí verificaría, pero con esta variable se castiga de alguna manera ese tipo de diseños que no son adecuados. Entonces, BC es la relación entre el lado mayor y el lado menor de la columna, alfa es 40 para columnas interiores, la situación más favorable, 30 de borde y 20 de esquinas, y el perímetro crítico B0 es, si la columna es rectangular del lado C1 y C2, es 2 veces C1 más C2 más 4 veces D, donde D es la altura útil de la losa, o sea la distancia entre la cara superior comprimida de hormigón y el baricentro de la armadura, como vimos en flexión. Con respecto a qué es una columna de borde, por ejemplo, puede ser que una columna interna, si está inmediatamente al lado de un hueco de un ascensor, se transforme en una columna de borde. Eso hay que tener cuidado porque desaparece uno de los lados del perímetro crítico. De los resultados de ensayo se observa que la ecuación 3 no brinda resultados conservadores para columnas que tienden a ser alargadas, relaciones de lados mayores a 2, ya lo mencionamos, y los ensayos indican que BC disminuye a medida que aumenta la relación B0 sobre D y la ecuación 2 toma en cuenta este fenómeno. Para columnas con secciones más complejas, el mismo reglamento nos plantea, por ejemplo, una columna con sección en L, cómo definir la variable beta como AN sobre beta n para evaluar en la expresión anterior y el perímetro crítico correspondiente, la sección crítica. Acá tenemos ensayos realizados para columnas cuadradas y rectangulares de tensiones de falla, según el ASI, el CIRSOC viejo de Argentina y el Comité Europeo del Hormigón, y se observa claramente que a partir de una relación de lados mayor que 2, empieza a disminuir sensiblemente la tensión equivalente de falla por punzonado. Bueno, ese fenómeno, imaginemos que la zona superior de la losa que apoya sobre la columna está traccionada y la cara inferior comprimida, o sea que tenemos en la zona de falla la reacción de la columna, que es una compresión en la dirección vertical, y compresiones en dirección espacial en la cara inferior, generando un estado de compresión triaxial que incrementa la capacidad de falla con respecto al corte en una dirección. Entonces, esta situación, que es favorable,
incrementa la capacidad de falla y en la medida que la columna deja de ser cuadrada o circular y cada vez es más alargada, se pierde parcialmente este fenómeno. Bueno, acá lo visualizamos nuevamente, columnas cuadradas y columnas rectangulares, cómo va variando la expresión de BC correspondiente reduciéndose. El efecto de compresión triaxial cada vez va siendo menos significativo. Bueno, gracias por su atención. Esta es la primera parte de la presentación. Vamos a ver un segundo video con conceptos teóricos. Y el tercer video y el final es un ejemplo de aplicación práctico del desarrollo de un entrepiso sin vigas, haciendo la verificación a punzonado, que es la más crítica. Gracias por su acompañamiento.